Espléndida pregunta, porque nos estamos ubicando ahora, en este momento, con la pandemia ya encima, pero en el 2019 no teníamos crisis ni sanitaria ni económica, y estos inútiles fueron incapaces de crear siquiera 350,000 empleos formales, y cada vez que le daban los datos oficiales al presidente de la República, decía que no estaba de acuerdo, que cómo era posible que no consideraran en el número a los ninis que les dan el 3,600 pesos al mes en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sí? Decía, ¿por qué no los consideran? Pues porque no son empleos formales, por el amor de Dios, porque les estás regalando dinero, porque no están inscritos en el Seguro Social, precisamente no se pueden considerar como empleos formales. Entonces, cuando la economía de Estados Unidos el año pasado creció al 2.35%, nosotros decrecimos. No solamente fue crecimiento cero, fue menos, estuvo abajo, ¿sí? Entonces, perdimos una gran oportunidad en 2019. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Meterle dinero a Pemex. ¿Y qué es lo que pasa con Pemex? Que pierde más dinero que en toda su historia. Entonces, claro que y por otro lado, la crisis sanitaria nos agarra con un sistema que él se encargó de desmantelar por sus fobias. Acaba con el Seguro Popular, crea el INSABI sin una transición ordenada, se tardan en comprar medicamentos, en el abastecimiento de los mismos, en hospitales como el de Pemex en Tabasco, les meten veneno a la gente y terminan muriendo 8 o 9 personas, ¿verdad? Los niños se quedan sin quimioterapia, los niños con cáncer, todos los enfermeros, médicos, todos pidiendo cubrebocas, guantes, látex, gel antibacterial, todos lo mínimo para trabajar, y que por austeridad y combate a la corrupción, es una punta de incompetentes e indolentes, y hoy estamos viviendo las consecuencias, y por eso tiene que salir la secretaria del Trabajo a decir, perdimos 346,878 empleos. ¡Qué vergüenza! En un mes. Pero eso sí, ¿qué ofreció el domingo en este torpe y bobo mensaje que dio a la nación desde Palacio Nacional en solitario el presidente? Dijo que va a crear 2 millones de empleos en 9 meses. O sea, es demencial. Si estás perdiendo en un mes, estás perdiendo 346,878, ¿cómo carajos vas a crear 2 millones de empleos en 9 meses? Está mintiendo. O va a querer decir que entonces ya las cifras de niños no son confiables, y lo que él va a meter entonces en esa contabilidad va a ser todo el dinero que regale, que reparta, clientelar, aunque no sea para crear trabajo, y va a decir que son empleos. Entonces sí es muy peligroso lo que nos está pasando, porque tenemos a un incompetente como presidente, pero además indolente y mentiroso. Entonces, la verdad es que por eso la sociedad se está adelantando, por eso el sector empresarial ya rompió con el gobierno, por eso vámonos por nuestro lado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos, perdóname, no contamos con un liderazgo ni con un equipo confiable a quien seguir y a quien creer, y la verdad es que lo peor, tanto en la parte económica como sanitaria, lo peor está por venir. Javier, buenas tardes, te saluda Alejandro de este lado en el estudio. Preguntarte, ahorita hacía referencia al discurso que dio el presidente López Obrador el pasado fin de semana. Si bien él ha sido, digamos, el portavoz ante esta pandemia, ante estas soluciones que posiblemente da al pueblo mexicano, ¿qué papel juega la Secretaría del Trabajo? Ha sido tibia, si bien hoy presenta un diagnóstico, pero no presenta soluciones, no obliga a las empresas quizá a mantener los empleos. ¿Qué papel juega? Pues el papel que juega la Secretaría del Trabajo es un papel de veras secundario. Aquí el único actor, y lo dejó ver él mismo el domingo, como él solito en Palacio, en el patio, el muy ridículo, en lugar de en su despacho, en el patio central ahí, y no había un alma, y todavía volteaba así para todos lados como si estuviera hablándole al público, etcétera. ¿Sí? No le hace caso a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con su secretaria? Que además en esta contingencia, en lugar de aplicar la Ley Federal del Trabajo como Dios manda, porque esa reforma la hicimos nosotros después de la crisis de la influenza de la H1N1 en el 2009, sí, modificamos la ley para que, previa declaratoria de una contingencia sanitaria, ¿sí?, viniera entonces la suspensión, una declaración de suspensión temporal de labores, y la obligación de los patrones de pagar un salario mínimo al día durante un mes. Esto es lo que hicieron, fue irse por causa de fuerza mayor
y no caso fortuito, sino causa de fuerza mayor, declaración de otra naturaleza, de una emergencia, que eso no está en ningún lado, y obligar a los patrones a pagar un mes de salario, un mes, por lo menos un mes completo, sus salarios íntegros. Muchas empresas lo pueden hacer, pues algunas sí lo pueden hacer, pero la gran mayoría, si no tiene ingresos, pues no puede pagar salarios, y más si les está exigiendo el salario, el real, o sea, el salario actual, y no un salario mínimo, como dice la ley que procede. Entonces, por eso se están perdiendo estos empleos. Me obligas a pagarle a mis empleados todo lo que venían ganando sin que yo pueda abrir mis puertas. Ya me obligaste a cerrar mis puertas y les tengo que seguir pagando. Sí, ¿qué crees? Las cierro, pero definitivamente, y se van. Y muchos de ellos ni siquiera sin indemnización, porque no van a tener ni siquiera que repartir. Entonces, estos por populistas y demagogos, lo único que van a hacer, y luego le pide el sector privado, oiga, presidente, ayúdenos, no estamos pidiendo condonación de impuestos, ayúdenos por favor, con los términos, con los plazos, con los pagos provisionales, con las declaraciones, con la devolución del IVA, ayúdenos con algunos apoyos a las pymes, etcétera, y dice que no, que eso es para ricos y que son medidas contracíclicas, que, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? No me ayudas, me estás exigiendo que te pague impuestos, me estás exigiendo que le siga pagando a mis trabajadores como si nada pasara, y me obligas a cerrar mis puertas. Pues si no soy Calimán, obviamente no puedo hacer las cosas. Por eso están pasando las cosas que están pasando, y por eso vamos a perder muchos más empleos, y por eso se van a perder muchas más fuentes de trabajo, y se van a cerrar muchas empresas, y la caída va a ser del 10% de la economía, y el único responsable, porque el día de mañana mañoso le va a querer echar la culpa a los empresarios. El único responsable se llama Andrés Manuel López Obrador. Ahora que hablas de los empresarios, ¿hay manera de cerrar el distanciamiento, si es que consideras que hay un distanciamiento entre el sector empresarial en México? Porque vemos que hay un diálogo diferente con diferentes grupos. ¿Hay manera de resarcir esas divisiones entre el empresariado y el gobierno federal y también los gobiernos estatales? Porque vemos que está desarticulada la estrategia, que cada estado reacciona de manera diferente, y eso también puede impactar a la economía de los mexicanos, de los empleados. Muy buena pregunta otra vez, pero ¿quién crees que tendría que estar convocando esa unidad? Mira, claro. Ustedes que se dedican a las noticias, lo están viendo todos los días. ¿Qué tipo de discurso está usando Angela Merkel, Trudeau? ¿Qué tipo de discurso está Pedro Sánchez en España? ¿Cuál es el mensaje? Unidad, cohesión, ¿verdad? Solidaridad, trabajar todos juntos en el mismo sentido. ¿Qué tipo de apoyos se están dando en otros países? ¿De qué tamaño es el apoyo que da desde las tesorerías de los países para mantener la planta productiva trabajando? ¿Y de qué tamaño son los apoyos? Y codo, en lugar de cancelar sus elefantes blancos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, que no va a servir para maldita la cosa, de su capricho de Santa Lucía, etcétera, ese dinero lo tendría que estar destinando en este momento para mantener a toda esa planta productiva, y tendría que estar coordinando esfuerzos con los otros órdenes de gobierno, con gobiernos locales y municipales, con el sector empresarial, con las organizaciones sindicales, que son muy importantes también, y en ese diálogo, pero con su liderazgo y con su ejemplo, entonces hacer una estrategia contracíclica, como la hizo, y perdónenme en primera persona, pero como la hizo el gobierno en el que yo participé, con Felipe Calderón, que era un verdadero líder, un hombre ordenado, organizado, que supo dialogar con partidos políticos, con fuerzas políticas distintas, que no teníamos la mayoría del Congreso, y que sacamos esto adelante gracias al diálogo, a la comprensión y a la solidaridad de todo el mundo. Hoy los gobernadores han rebasado prácticamente todos, excepción hecha como Barbosa, Cuitlagua, Cuauhtémoc, ¿no? Pero fuera de esos, tú ves a un gobernador de Tamaulipas, en Querétaro, en Sinaloa, en Baja California Sur, los Aguascalientes, en Jalisco, los ves echados para adelante, tomando medidas e iniciativas, ¿sí?, que el presidente no está tomando. Y el sector empresarial, pues ya se cansó. Mira que Carlos Salazar se pasaba de gentil con el presidente, siempre muy generoso y muy buena onda, hasta que los propios empresarios dijeron, ya pon la pata dura, y por eso ya rompió ayer, diciendo, aquí el único responsable es el que nos cerró la puerta, y es el presidente de la República. Y ya habló abiertamente de la revocación de mandato, que me parece
que nada más que pase la pandemia y todo esto, el tema que viene es la revocación de mandato de López Obrador. Javier, déjame insistir sobre esta reunión que comentas, la que celebró ayer el Consejo Coordinador Empresarial. Se hablaba justamente también de esta cuestión de la revocación de mandato. ¿Crees que esto va a costarle muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador y que sea, digamos, un parteaguas en el seguimiento quizá o, digamos, esta nulificación de su mandato por parte de la población, de quienes votaron por él? ¿Crees que esto va a tenerle un costo político? Y la segunda sería, ¿le va a alcanzar a la iniciativa privada, a la organización entre ellos? Hablaban de protegerse entre este sector, pero ¿les alcanzará? Pues mira, no va a alcanzar, no. Se van a perder muchos empleos, se van a cerrar muchas empresas, pero ciertamente, bien organizados, yo creo que sí van a evitar que un buen número de ellas se vayan a la quiebra o tengan que cerrar o tengan que despedir a su gente. Yo sí creo que entre ellos va a haber mucha empatía. Mira lo que están haciendo los bancos, los malos de la película. Fueron los primeros que tomaron la iniciativa de decir durante 4 meses no me pagues, definimos lo que tú me debes. En fin, hay sensibilidad de todo mundo. ¿Cómo no la va a haber del gobierno, que tendría que ser el primero en dar un ejemplo de generosidad y de empatía? Oye, el presidente cotorrea echando desmadre con Lord Molécula, con su boleto de la rifa la no rifa del avión. Oye, ¿qué es esto? De verdad, yo sí veo a un sector empresarial mucho más organizado. Sí están enojados, claramente, porque además el presidente dice, y la jornada, ¿no? El diario oficial de la 4T, ya les dieron su palomazo, Slim, Balleres y Larrea, ya me dijeron que está todo dar mi plan. ¿Qué querías que te dijeran? Y tanto que criticabas tú a los varones del dinero. Aquí lo que está en riesgo son las MIPYMES, que es el 98% de las empresas de este país, y son las que generan 4 de cada 5 empleos. Pero él, seguro esto, que conoce muy bien al pueblo de México, pero eso sí, con los únicos que platico, que es con los empresarios grandototes, que le dan por su lado, en lugar de estar apoyando, como dice Canacinta, como Dios manda, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que tienen entre 5 y 10 empleados, por Dios, y que viven al día. De hecho, el presidente decía que de un padrón de 5 millones de solicitantes de créditos a la palabra se van a seleccionar 1 millón y se les va a entregar 25,000 pesos como un crédito a la palabra. ¿Es suficiente este monto a esta cantidad de gente y por cuánto tiempo puede ayudarles a sacar adelante estos changarros, estas empresas, microempresas, que mucha gente a lo mejor no emplea a muchos más personas, sin embargo, pues de ahí sale para la comida de a diario? Exactamente, no va a servir para nada, ni para un mes de subsistencia. Estas empresas, si no tienen un ingreso fijo diario, mueren a los 2 meses. Te lo digo como el secretario del Trabajo, si teníamos esa estadística, hombre. Lo que tienes que estar ahorita haciendo es dándole muchísimo empleo temporal a la gente. La que se queda sin chamba, órale, empleo temporal. Un jornal, ¿qué es un jornal? Una cantidad muy cercana al salario mínimo. Hoy es muy poquito, eso es mejor que nada. Pero todo mundo a trabajar, todo mundo a hacer algo. Aquí tiene una cantidad de dinero, pero ¿sabes qué? Eso ayuda mucho y eso es desde la Secretaría del Trabajo. Las empresas que se tengan que ir a paro técnico, ¿por qué? Pues porque tienen que ir a, por ejemplo, la industria automotriz, pues ni modo a paro técnico. ¿Y qué hago con tus impuestos? ¿Sabes qué? Págame dentro de 3 meses, mano. ¿Sí? Preséntame tu declaración anual dentro de 3 meses. Te voy a devolver el IVA mañana, cabrón, ¿no? Aquí están créditos blandos. No a la palabra, estos no, pero créditos blandos, que entre los de Nacional Financiera, Bancomex, etcétera. Para eso está la banca de desarrollo, por el amor de Dios. ¿Qué hizo con los fideicomisos? Los fideicomisos eran ahorros con recursos etiquetados para determinados fines, y los agarra todos y los agandalla sin saber las consecuencias de tomar esos recursos. Entonces acabó con el Fondo de Estabilización, ahora va por los fideicomisos, no apoya a la industria, luego los regaña y les dice, mejor ayúdenme a que me paguen impuestos. ¿Cómo quieres que te paguen impuestos si no están teniendo ingresos porque la economía no se mueve? Pero eso le pasa a un tipo que tardó 14 años en terminar la universidad y que escribe un libro que se llama Hacia una economía moral. Para eso sirve la economía moral, para un carambas. Javier Lozano, en Mega Noticias TVC, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte en esta mesa de trabajo. No, gracias por permitirme el desahogo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buena tarde. Ay.